Hello everyone, I am your teacher Nelson Ramirez, and I am here to explain to you all the tenses in English. So in other words, let's get started. The first thing to know is how the English language is made. So we are going to learn this English tenses, right? So we have four groups in English. We have four groups in English. The first group is simple. The second group is progressive. The third is perfect. And the fourth is perfect progressive. So remember, in English, we have four groups: simple, progressive, perfect, and perfect progressive, right? So now I am going to be reminding you some of the verbs. We have regular verbs and irregular verbs. So we have these regular. We all know that are those verbs which made the past and past participle by adding ed. So we have play, played, played, study, studied, studied, work, worked, worked, live, lived, lived. Present, past, past participle. Now let's remember some of the irregular verbs. Drink, drank, drunk. Buy, bought, bought. Come, came, come. Do, did, done. Right? So pause the video and repeat it. 1, 2, 3 times, as many times as you can. Now, one of the most important things to keep in mind during this explanation video is this. In English, we have 4 sentences, the principal ones, right? We have the affirmative, negative, simple question, and information question. Así como tenemos 4 grupos en inglés: simple, progresivo, perfecto y perfecto progresivo, también tenemos 4 oraciones. La primera oración se conoce como la afirmativa. Siempre va a empezar por un sujeto. Dejémoslo allí. Segunda oración, negativa. Esa seguirá con un sujeto y un auxiliar negativo. Simple question empieza con un auxiliar seguido del sujeto. ¿De qué se trata la pregunta simple? What is the simple question about? We use this question when you want to get a yes or no answer. O sea, utilizamos este tipo de pregunta cuando queremos recibir una respuesta de sí o no. La siguiente pregunta es information question. Esa empieza por una palabra interrogativa: what, qué, cuál, where, dónde, when, cuándo, etc. Seguido del auxiliar y del sujeto. 4 grupos, 4 tipos de oraciones. ¿Ok? Recordemos, ¿cuál era el primer grupo? Simple. Muy bien. Todos los tiempos contienen 3 elementos: presente, pasado y futuro. Entonces, empecemos. La oración afirmativa del presente simple es sujeto y el segundo componente será verbo en presente. Entonces, we have here the example. We have here the example. I speak English. Tenemos el verbo hablar. Speak, presente. Spoke, pasado. Spoken, participio pasado. Oración afirmativa, sujeto, verbo. I speak English. Yo hablo inglés. She speaks English. Ella habla inglés. Aquí notan una
S adicional. Para entender esta parte, vean mi video en YouTube de la explicación de el presente simple en la oración afirmativa. ¿Ok? Entonces, seguimos. El segundo tipo de oración, ¿cuál es? Negativo. Muy bien, ese lo hacemos de la siguiente manera. Sujeto y auxiliar negativo. En este caso tenemos aquí que el auxiliar que corresponde al presente simple es do y does. Se utilizan su forma negativa don't y doesn't. ¿Ok? Entonces seguimos la estructura. Sujeto, auxiliar, verbo. I don't speak English. Sujeto, auxiliar negativo, verbo. She doesn't speak English. Sujeto, auxiliar negativo, verbo. Ella no habla inglés. El siguiente tipo de oración es simple question. Esa comienza primero con el auxiliar y el sujeto. Entonces veamos. Quiero convertir esta oración en una pregunta. Auxiliar, aquí los tenemos. Do, cuando el sujeto es I, you, we, they. Does, cuando el sujeto es he, she, it. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Vamos a responder entonces sí o no. Yes, I do. No, I don't. Does she speak English? ¿Habla ella inglés? Yes, she does. No, she doesn't. El otro tipo de pregunta es la informativa, information question. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto. What do you speak? ¿Qué hablas? La respuesta es English. What time does she speak English? ¿A qué hora habla ella inglés? En esta oración nosotros tenemos que dar una respuesta concreta. What do you speak English? What time does she speak? At 6, at 7, at 8. Como ven, no olviden que todo esto se va a usar a lo largo del vídeo. ¿Ok? Segundo tiempo simple es el pasado. Oración afirmativa. Decíamos que comienza con un sujeto y un verbo. En este caso será sujeto y verbo en pasado. Entonces, tomamos el pasado del verbo hablar, que es spoke. I spoke English. Yo hablé inglés. I'm talking about the past. She spoke English. Ella habló inglés. Oración afirmativa, sujeto, verbo en pasado, verbo en pasado. Entonces me dice que para hacer la oración negativa yo debo seguir esta estructura. Sujeto, auxiliar negativo. El auxiliar negativo para el pasado es did, didn't. El negativo es didn't. El auxiliar del pasado simple es did. Cada vez que nosotros utilicemos did o didn't, did para preguntar, didn't para negar, el verbo debe ir en su forma presente. Solamente utilizamos el verbo en pasado en la oración afirmativa. Entonces, I spoke English. Su forma negativa es I didn't speak English.
En este caso solamente hay un auxiliar para todos los pronombres. You didn't speak English. He didn't speak English. Tú no hablaste inglés. Él no habló inglés. Hagamos entonces la pregunta simple en el simple past. Auxiliar, sujeto. El auxiliar del pasado simple es did. Entonces dice, did you, este verbo que está aquí, lo transformamos a presente porque estamos utilizando el auxiliar did. Did you speak English? ¿Hablaste inglés? Respuesta afirmativa, yes I did. Respuesta negativa, no I didn't. Ahora hagamos la pregunta informativa, palabra interrogativa, auxiliar, sujeto. When did you speak English? Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto. ¿Cuándo hablaste inglés? Como vemos, el presente simple simplemente es conjugar el verbo con el sujeto. Yo hablo, pasado, tú hablaste, futuro, tú hablarás, que es el último componente del tiempo simple. El futuro simple, will, won't, es el auxiliar. Como podemos observar, desde la oración afirmativa empezamos utilizando el auxiliar. Entonces, I will speak English. Oración afirmativa. Negativa, sujeto, auxiliar negativo. El auxiliar negativo del futuro es won't. Dice entonces, you won't speak English. Tú no hablarás inglés. Sabemos que este es el auxiliar, entonces para hacer la pregunta simple es auxiliar sujeto. Will you speak English? ¿Hablarás inglés? Yes, I will. No, I won't. When will you speak English? Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto. ¿Cuándo hablarás inglés? Tomorrow. We also have another future. This future is future 2. This one is with the verb, with the action that is going to happen next. La acción es 100% segura. Para aquí nosotros utilizamos el auxiliar to be y la expresión futura going to. Su oración afirmativa entonces será sujeto, auxiliar to be, que es am, is, are, going to, seguido del verbo. Entonces, I am going to speak English. Yo voy a hablar inglés. She is going to speak English. Ella va a hablar inglés. La forma negativa es del verbo to be añadiendo not. I am not going to speak English. Yo no voy a hablar inglés. She isn't going to speak English. Forma contraída del verbo to be. Ella no va a hablar inglés. Pregunta simple. La hacemos siempre con el auxiliar y el sujeto. El auxiliar del futuro 2, como lo vamos a empezar a llamar, que es el going to, es el verbo to be, am, is o are. Auxiliar, are you going to speak English? ¿Vas a hablar inglés? Yes, I am. Is she going to speak English? ¿Va ella a hablar inglés? Yes, she is. No, she isn't. Auxiliar, auxiliar, sujeto,
sujeto y luego la expresión going to. Teníamos entendido que el verbo, el auxiliar to be significa ser o estar. Aquí solamente es el auxiliar que necesitamos como complemento para decir en español voy a, tú vas a. La pregunta informativa, palabra interrogativa, auxiliar sujeto. How long are you going to speak English? ¿Cuánto tiempo vas a hablar inglés? How often is she going to speak English? ¿Con qué frecuencia va ella a hablar inglés? Pausa el video, toma notas, apunta bien y prepara para la siguiente actividad. Activity 1. En esta actividad vas a traducir las oraciones que están en presente simple y en pasado simple, tomando en cuenta la clase que te acabo de recordar. Para el futuro, actividad número 2, vas a hacer exactamente lo mismo, traducir utilizando toda la información de la lección anterior. ¿Ok? Ok, muchachos, hasta aquí la explicación de todo el grupo simple. Pausa el video, míralo las veces que necesites y en el próximo video se vendrá el segundo grupo, que es el grupo progresivo. I hope you enjoy it. Thank you very much. Don't forget, every time you need me, I am here for you. Let's learn English. I am Nelson Ramirez and see you next time. Bye-bye.